Bienvenidos. Antes de comenzar con las aterradoras historias que tengo preparadas para ustedes hoy, me encantaría que se suscribieran al canal y le dieran me gusta al video. También quiero saber desde qué lugar del mundo nos están escuchando y a qué hora están viendo este video, así que déjenlo en los comentarios. Ahora sí, pónganse cómodos y apaguen las luces. Dicho esto, comencemos. Lina había comenzado su carrera en OnlyFans con pocas expectativas. Al principio, compartía contenido relativamente inocente, fotos sensuales y algunos videos detrás de cámaras. Nunca imaginó que su cuenta se dispararía hasta tener miles de seguidores, todos ansiosos por ver más. La atención fue halagadora, pero también trajo consigo una creciente presión. Lina estaba acostumbrada a la admiración, pero una noche, algo extraño comenzó a suceder. Durante una transmisión en vivo, cuando interactuaba con sus seguidores, algo raro apareció en la pantalla. Mientras hablaba con ellos y sonreía, una sombra oscura pasó rápidamente por el fondo de la habitación, algo que ella no había visto antes. Al principio pensó que podría ser un juego de luces o tal vez la cámara defectuosa, pero cuando miró detrás de ella, la habitación estaba vacía. Los comentarios de sus seguidores comenzaron a inundar la pantalla. ¿Vieron eso? ¿Quién está en la habitación con Lina? La sombra. ¿Es un truco de cámara? Ella se sintió incómoda, pero continuó con la transmisión, tratando de ignorar el incidente. Sin embargo, esa no fue la última vez que algo extraño sucedió. Durante sus sesiones, esa noche Lina se quedó despierta más tarde de lo habitual. No podía dejar de pensar en lo que había sucedido durante su transmisión en vivo. Decidió revisar las grabaciones de esa sesión, buscando alguna explicación lógica para lo que había ocurrido. Mientras veía el video, observó nuevamente la sombra, más clara que antes, moviéndose a través de la pared, de izquierda a derecha. Esta vez, la cámara la había captado con más detalle. El corazón de Lina comenzó a latir más rápido. ¿Acaso alguien estaba en su casa? Pero la casa estaba cerrada, y ella vivía sola. Se levantó de la cama y caminó hacia la sala, pero todo parecía normal, tan tranquila como siempre. El sonido del teléfono sonó en su mano y vio un mensaje de uno de sus seguidores. ¿Sigues viendo la sombra? Lina sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. ¿Cómo podía ese seguidor saber lo que había visto? Decidió bloquear al usuario, pero la sensación de estar siendo observada no desapareció. Los días siguientes fueron cada vez más inquietantes. Lina comenzó a recibir mensajes extraños de sus seguidores, muchos de ellos preguntando sobre la sombra que ella había visto en su transmisión en vivo. Había bloqueado a algunos, pero los mensajes continuaban llegando desde cuentas nuevas. Un mensaje en particular le heló la sangre. Te estamos viendo, Lina. La sombra es nuestra. Un escalofrío recorrió su espina dorsal. No entendía qué significaba ese mensaje, pero algo en su interior le decía que no se trataba de una simple broma. Esa noche, mientras se preparaba para una nueva transmisión en vivo, un sonido extraño comenzó a provenir de su teléfono, como si alguien estuviera en la misma habitación. Al principio pensó que era solo su imaginación, pero de repente vio una notificación de video. Era de un seguidor que ella no conocía, y en el video se veía a alguien en la esquina de la habitación donde estaba Lina, alguien que no debía estar allí. La grabación no era clara, pero Lina pudo distinguir una figura borrosa moviéndose, lo que la hizo saltar de miedo. Al día siguiente, decidió inspeccionar la cámara que usaba para sus transmisiones. Quería estar segura de que no había fallos en el equipo. Al revisar el lente, notó algo inquietante. Una pequeña huella dactilar aparecía en la lente de la cámara. No solo eso, parecía que la huella había sido dejada recientemente. Lina nunca tocaba la lente ni nadie más lo hacía. Nadie había estado en su casa. Su ansiedad creció a medida que las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. Alguien había estado allí, observándola, y no era solo un seguidor cualquiera.
Alguien había ingresado a su hogar sin su conocimiento. Estaba atrapada entre la duda y el miedo. Esa noche, cuando se preparaba para transmitir en vivo nuevamente, decidió hacer una última prueba, apagar las luces y grabar sin transmitir. Cuando revisó la grabación, algo que la dejó sin aliento apareció. La misma sombra, esta vez mucho más cerca de ella, estaba en el fondo, moviéndose con rapidez hacia su posición. Esa fue la última transmisión que Lina hizo. Nadie sabe qué ocurrió después. El teléfono de Lina fue encontrado en su habitación, con la última grabación aún activa. En la grabación, se podía escuchar su respiración acelerada, seguida de un grito ahogado, y luego silencio. La cámara captó a una figura oscura que la rodeaba, aunque Lina nunca más fue vista ni escuchada. Algunos seguidores afirman que las sombras siempre han estado con ella, como si algo o alguien hubiera estado detrás de su éxito. Desde entonces, la cuenta de Lina en OnlyFans se cerró, pero sus seguidores siguen siendo los mismos. Algunos incluso aseguran que la sombra continúa siguiendo a los nuevos creadores de contenido en la plataforma. Marta, una joven de 23 años, estaba buscando una forma rápida de ganar dinero. Tras algunas dificultades económicas, descubrió OnlyFans y decidió probar suerte. Al principio, sus fotos eran modestas y el contenido era inocente, pero rápidamente comenzó a ganar suscriptores. A medida que el número de seguidores aumentaba, Marta comenzó a recibir mensajes privados con ofertas tentadoras. Una de estas ofertas era diferente a las demás. Un usuario le ofreció una cantidad de dinero exorbitante a cambio de que firmara un contrato exclusivo. Marta, intrigada pero escéptica, decidió leer el mensaje. El acuerdo parecía sencillo: más contenido, menos ropa, y a cambio recibiría una remuneración generosa. Había algo extraño en el tono del mensaje, pero la tentación de ganar dinero rápidamente la llevó a aceptar sin hacer muchas preguntas. Fue entonces cuando comenzó el verdadero horror. Al principio, todo parecía normal. Marta comenzó a recibir mucho más dinero del que había imaginado, pero pronto notó algo extraño. Cada vez que subía una foto o un comentario en particular, siempre aparecía. Era de un usuario que no podía identificar, un perfil con una foto difusa y un nombre que cambiaba constantemente. Este usuario comenzaba a interactuar con sus publicaciones de manera inquietante. No solo comentaba, sino que parecía saber cosas privadas de Marta, detalles que solo ella conocía. Una vez, el usuario escribió: «Hoy usaste un perfume de rosas. ¿Lo sabías? El olor es embriagador». Marta, aterrada, pensó que era una coincidencia, pero la sensación de ser observada comenzó a aumentar. Cada vez que publicaba algo, sentía como si una presencia invisible estuviera siguiéndola. Decidió bloquear a ese seguidor, pero el miedo creció cuando la cuenta del usuario desapareció, solo para ser reemplazada por otra con el mismo patrón extraño. Una noche, mientras Marta descansaba después de una larga transmisión, su teléfono vibró. Era un mensaje directo de la cuenta que había bloqueado. Con manos temblorosas lo abrió, y al principio pensó que era solo un mensaje normal. Sin embargo, cuando comenzó a leerlo, se dio cuenta de que contenía amenazas. «Sé todo sobre ti, Marta. Sé lo que temes y lo que más deseas. Nos veremos pronto». Marta intentó ignorarlo, pero el mensaje persistió. Cada vez que borraba uno, aparecía otro. Los mensajes se volvían más específicos, mencionando detalles tan personales que le costaba respirar. «Sé que te asustas cuando apagas las luces, que dejas la ventana cerrada todas las noches. Sé lo que sueñas». El terror comenzó a apoderarse de Marta, quien ya no sabía si estaba siendo acosada por un fanático, un hacker o algo mucho más siniestro. El teléfono dejó de ser solo una herramienta de trabajo. Se convirtió en un objeto que le recordaba constantemente que no estaba sola. Después de días sin poder dormir y con la paranoia en su mente,
Marta decidió hacer una revisión exhaustiva de su apartamento. Cerró todas las ventanas y apagó las luces, tratando de eliminar cualquier posible fuente de miedo. Pero cuando entró en su dormitorio, notó algo aterrador. En la pared, cerca de su cama, había una huella, como si alguien hubiera dejado una marca en la pared. No era una huella normal, sino una especie de figura distorsionada, como una mano que había sido puesta allí con sangre. Marta entró en pánico, pero la sensación de no estar sola fue más fuerte que nunca. De repente, recordó algo extraño que había sucedido hace unos días. Cuando estaba en medio de una transmisión en vivo, la cámara había captado una sombra moviéndose detrás de ella. Pensó que todo era producto de su imaginación, pero esa huella, eso no podía ser solo una coincidencia. Esa misma noche, Marta decidió ir a la policía, pero cuando llegó, su teléfono comenzó a sonar. Era un mensaje de la cuenta que la había acosado. Ya es tarde, Marta, lo que querías lo tienes, nos vemos en tu próxima transmisión. Marta no entendía lo que estaba pasando, pero algo dentro de ella le decía que no era seguro regresar a su apartamento. Al regresar a su hogar, intentó cerrar todo y desconectarse por completo, pero al encender su computadora, vio algo que le heló la sangre. En la pantalla, en medio de su última publicación había una imagen de ella misma, pero algo no estaba bien. El fondo de la foto mostraba su apartamento, pero en la imagen, alguien más estaba allí. Era una figura borrosa, demasiado cerca de ella. La imagen parpadeó y desapareció, dejándola en total oscuridad. Nadie más volvió a ver a Marta después de esa noche. Su cuenta de OnlyFans se cerró, y sus seguidores nunca más supieron de ella. Se rumorea que la figura en la foto estaba esperando a que Marta llegara, y que el contrato que había firmado tenía un precio mucho más alto de lo que había imaginado. Andrea, una joven de 26 años, siempre había sido reacia a mostrar su cuerpo en línea. Pero después de perder su empleo, debido a la pandemia, decidió probar suerte en OnlyFans. Al principio, su cuenta creció lentamente, pero con el tiempo, empezó a recibir más atención, especialmente de seguidores que la animaban a compartir contenido más atrevido. La cuenta de Andrea comenzó a tener un éxito inesperado, y en poco tiempo, comenzó a recibir ofertas de marcas y propuestas de colaboración. Todo parecía ir bien, hasta que empezó a notar algo raro. Durante sus transmisiones en vivo, algo inusual comenzaba a ocurrir. Cada vez que iniciaba una sesión, la cámara de su teléfono empezaba a fallar. El video se distorsionaba, y la imagen parpadeaba sin razón aparente. Descartó la idea de un mal funcionamiento del equipo, ya que su teléfono estaba prácticamente nuevo. Sin embargo, los fallos se volvían más frecuentes y extraños. Un día, decidió investigar más a fondo, y al revisar el video de una transmisión, notó algo que la dejó sin aliento. En el fondo de la habitación, junto a una ventana cerrada, aparecía una sombra que nunca había visto. Era borrosa, pero claramente visible, y parecía estar observándola. El miedo comenzó a invadirla, pero lo que más la aterraba fue el hecho de que la sombra no se movía, como si estuviera esperando algo. Andrea intentó ignorar la sombra, en el fondo de sus grabaciones, convencida de que era una coincidencia o un problema técnico. Pero en sus transmisiones en vivo, los comentarios de sus seguidores empezaron a cambiar. Algunos comenzaban a señalar la sombra en el fondo de su habitación, mencionando que había algo extraño en las grabaciones. ¿Viste eso, Andrea? Hay alguien detrás de ti. ¿Quién está ahí? No es una broma, te lo juro. Andrea, preocupada, trató de bloquear a algunos de los usuarios que hacían estos comentarios. Sin embargo, un usuario en particular llamó su atención. Un seguidor con un perfil completamente vacío y un nombre de usuario compuesto solo por números. Este usuario comenzó a enviarle mensajes directos, siempre mencionando detalles específicos de su vida privada, cosas que Andrea nunca había compartido en sus publicaciones.
¿Te has dado cuenta de las marcas en tu muñeca izquierda, Andrea? He estado observándote. La sensación de estar siendo vigilada se intensificó. Andrea decidió bloquear al usuario, pero cada vez que lo hacía, este aparecía con una cuenta nueva. Sin importar cuántas veces lo bloqueaba, el acosador encontraba una manera de llegar hasta ella. Andrea estaba atrapada en un círculo de miedo, sin saber si la amenaza provenía de un seguidor común o si algo más oscuro se encontraba tras esos mensajes. Una noche, después de recibir otro mensaje perturbador, Andrea decidió que no seguiría ignorando lo que estaba ocurriendo. Decidió encender la cámara de su teléfono y grabar un video en el que se enfrentara directamente a la situación. Quería hablar con sus seguidores y aclarar todo el asunto. Pero cuando se preparaba para iniciar la transmisión, la cámara de su teléfono se apagó repentinamente. Intentó reiniciar el teléfono pero no respondía. Desesperada, tomó su cámara profesional, que había usado para algunas fotos más elaboradas en su cuenta de OnlyFans. Al encenderla, la cámara también falló, emitiendo una serie de distorsiones y líneas en la pantalla, algo que nunca había sucedido antes. Fue en ese momento que Andrea escuchó un ruido proveniente de su ventana. Corrió hacia la ventana, pero no vio nada. La noche estaba tranquila. Sin embargo, algo parecía estar acechando fuera de su casa. Decidió cerrar la ventana con rapidez, pero cuando giró para regresar a la habitación, una fuerte ráfaga de aire la golpeó, como si alguien hubiera abierto la ventana desde afuera. Al día siguiente, Andrea notó que algo extraño había sucedido en su apartamento. La ventana que había cerrado la noche anterior ahora estaba abierta de par en par, y en el alféizar, algo extraño había quedado. Una pequeña cámara de seguridad, cubierta de polvo. No entendía cómo había llegado allí, ya que ella nunca había comprado un dispositivo como ese. Decidió revisar los videos de la cámara, pero lo que vio la dejó aterrada. En los videos, alguien se había colado en su apartamento la noche anterior. La cámara captó a una figura alta y delgada moviéndose en su hogar mientras ella dormía, sin hacer ruido alguno. Lo peor de todo fue que la figura parecía estar observando cada uno de sus movimientos. En un momento, la cámara grabó un primer plano de Andrea dormida, con una sensación de inquietud palpable en el aire. Andrea estaba aterrada. No solo alguien había estado en su casa, sino que además parecía saber todo sobre ella. Decidió revisar su teléfono y sus redes sociales para asegurarse de que no hubiera alguna fuga de información. Pero fue en ese momento cuando algo aún más escalofriante ocurrió. Sus seguidores comenzaron a enviarle mensajes diciendo lo mismo. Esa fue la última vez que Andrea se conectó a OnlyFans. Su cuenta fue cerrada de inmediato, y el rastro de su existencia digital desapareció por completo. Unos días después, sus seguidores comenzaron a compartir rumores sobre su desaparición. Nadie sabía dónde estaba, y su teléfono fue encontrado en su apartamento, con la pantalla rota y la cámara encendida, como si hubiera estado grabando hasta el último segundo. Las autoridades nunca pudieron encontrar ninguna pista que condujera a Andrea. Sin embargo, algunas personas afirman que sus videos siguen siendo subidos a la plataforma de forma misteriosa, como si alguien más estuviera tomando control de su cuenta. La cámara rota y la sombra detrás de ella siguen siendo un misterio, sin resolver. Algunos incluso creen que la figura que acechaba a Andrea en sus videos sigue observando, esperando a que alguien más caiga en la trampa. Clara siempre había sido una mujer extrovertida. Tenía una personalidad encantadora, que la hacía muy popular en las redes sociales. Cuando sus amigas le sugirieron que se uniera a OnlyFans, Clara no lo dudó. Pensó que sería una manera fácil de ganar dinero extra, al tiempo que podía compartir sus fotos y videos sensuales, como ya lo hacía en otras plataformas. La acogida fue inmediata, y su cuenta creció rápidamente. Sin embargo, pronto notó algo extraño. Durante sus transmisiones en vivo, empezaron a suceder cosas que no podía explicar. En un principio, pensó que eran fallos técnicos,
pero los incidentes se volvían cada vez más extraños. En una de sus transmisiones, mientras hablaba con sus seguidores, un susurro suave y casi inaudible se escuchó a través de su micrófono. Al principio, pensó que era el viento o algún ruido del entorno, pero después de varios incidentes similares, comenzó a sentirse inquieta. Lo peor ocurrió una noche, cuando decidió hacer una transmisión nocturna para un público más exclusivo. Al encender la cámara, notó que la luz parpadeaba intermitentemente. Justo cuando estaba a punto de comenzar a hablar, el susurro volvió a sonar, pero esta vez era mucho más claro. «Te estamos observando, Clara». Los comentarios comenzaron a llegar rápidamente. «¿Escuchaste eso? ¿Qué fue ese susurro?». Clara pensó que era una broma o algún truco de sus seguidores, pero la sensación de inquietud no la abandonó durante la transmisión. Al principio, Clara trató de ignorar lo sucedido. A pesar de que los susurros continuaron durante las siguientes transmisiones, pensó que se trataba de interferencias o incluso de alguien jugando con efectos de sonido. Sin embargo, los comentarios sobre los susurros se hicieron más frecuentes, y los seguidores comenzaban a señalar algo que Clara no había notado: que los susurros parecían venir de alguien en particular. Un usuario con un perfil en blanco, sin ninguna foto ni información, comenzaba a comentar constantemente sobre los susurros. El perfil solo tenía un nombre extraño que parecía cambiar cada día. Aquel usuario le envió un mensaje directo: «Te escucho en cada transmisión, Clara. Estoy siempre cerca». Ella lo bloqueó, pero la sensación de ser observada continuó. En las siguientes semanas, las transmisiones se hicieron cada vez más difíciles de llevar. No solo los susurros la desconcertaban, sino que también comenzó a recibir correos electrónicos con fotos de su casa, tomadas desde diferentes ángulos. Clara vivía sola, y nunca había compartido su dirección en línea. ¿Cómo sabían dónde vivía? Intentó cambiar su número y sus configuraciones de seguridad, pero nada parecía detener al acosador. En una transmisión, mientras hablaba a sus seguidores, una figura apareció fugazmente en el fondo de la pantalla, moviéndose rápidamente. Clara se giró, pero la figura desapareció antes de que pudiera verla claramente. Los susurros, ahora más fuertes, comenzaron a llenar su micrófono. Un día, Clara decidió hacer algo que cambiaría su vida para siempre. Iba a grabar un video completamente solo para ella. Decidió que no habría interacción en vivo, solo un video privado. Quería tener un control total sobre lo que se grababa, sin ninguna interferencia. Mientras se preparaba, algo extraño ocurrió. La puerta de su habitación se cerró sola. Clara la había dejado abierta, pero ahora estaba cerrada con fuerza. Se levantó para abrirla nuevamente, pero al hacerlo, sintió una presencia detrás de ella, como si alguien estuviera observando en silencio. Volvió a sentarse frente a su cámara, pero algo la detuvo. Desde el espejo que tenía en la pared, Clara vio algo reflejado, algo que no podía ser real. Una figura masculina de pie en la esquina de la habitación, de pie, con la cabeza inclinada. Clara se giró rápidamente, pero no había nadie allí. Sin embargo, la sensación de que algo o alguien estaba presente se intensificó. Aterrada dejó de grabar y miró la grabación de su video, pero al hacerlo vio que la figura había quedado registrada. Clara estaba en shock. ¿Quién estaba entrando en su casa sin su permiso? ¿Qué estaba pasando realmente? Al buscar la figura en la grabación, el video comenzó a distorsionarse, y lo que antes era claro y nítido, ahora mostraba imágenes borrosas y sombras que se movían a su alrededor. Esa noche, Clara decidió que necesitaba ayuda. Decidió contactar a la policía, pero antes de hacerlo, su teléfono sonó. Al principio, pensó que era alguien de su familia, pero cuando vio el número, se detuvo. Era un número desconocido. Contestó con voz temblorosa. «¿Hola?». La voz al otro lado era profunda y distorsionada, pero Clara pudo entender claramente lo que decía. «Te estamos observando, Clara. No hay salida». Colgó inmediatamente, pero el miedo la envolvió por completo. Decidió revisar su teléfono,
en busca de alguna pista sobre la llamada, pero al abrir su lista de llamadas el número desapareció. No quedaba ningún rastro. Se sentó en el sofá, sintiendo que estaba atrapada en una pesadilla sin fin. En ese momento, su teléfono comenzó a vibrar con una notificación de un mensaje. Era del mismo seguidor con el perfil vacío. Nos vemos pronto, Clara. Con las manos temblorosas, Clara intentó bloquear el perfil, pero en ese preciso momento, su cámara se encendió por sí sola. En la pantalla apareció la imagen de su habitación, pero ahora algo había cambiado. En la esquina, detrás de Meg, ella, se veía la figura que había visto en el espejo. La figura estaba más cerca, mucho más cerca. Clara no pudo mover un solo músculo. Esa fue la última vez que alguien escuchó de Clara. En la noche de su última transmisión, sus seguidores notaron que algo extraño sucedía. Clara apareció en la pantalla, pero no hablaba. Solo estaba mirando fijamente la cámara. Los comentarios se inundaron rápidamente. ¿Estás bien, Clara? Clara, ¿qué pasa? De repente, la cámara empezó a distorsionarse y se apagó. Unos segundos después la imagen volvió a la pantalla, pero esta vez solo se veía la habitación vacía. Clara había desaparecido. La policía nunca encontró ningún rastro de ella. Su cuenta de OnlyFans fue cerrada, pero los seguidores aseguraron que la última transmisión de Clara fue algo más que un simple video. Algunos afirman que en esa grabación, mientras la cámara se distorsionaba, se veía algo más en el fondo, una figura que nunca debería haber estado allí. Sara, una joven de 24 años, siempre había soñado con convertirse en una figura popular en Internet. Después de perder su empleo en una tienda de ropa, decidió seguir el consejo de una amiga y probar suerte en OnlyFans. Al principio, sus ingresos eran modestos, pero pronto comenzó a ganar seguidores. Su belleza y carisma atrajeron a un público leal que la ayudaba a crecer cada vez más rápido. Sin embargo, no fue solo el apoyo de sus seguidores lo que la impulsó hacia la cima, sino también la extraña oferta que recibió. Un usuario anónimo le envió un mensaje privado con una propuesta irrefutable, un contrato exclusivo que la convertiría en una estrella de OnlyFans. A cambio, le ofreció una suma de dinero que era imposible de rechazar, además de promesas de un futuro lleno de fama y fortuna. Intrigada por la oferta, Sara aceptó sin pensarlo demasiado. El contrato fue firmado rápidamente, pero Sara no se dio cuenta de lo que realmente implicaba aceptar esa oferta. Desde el momento en que firmó, su vida cambiaría para siempre. Los primeros días después de firmar el contrato fueron una bendición para Sara. Sus ingresos aumentaron exponencialmente, y sus seguidores parecían multiplicarse cada hora. Cada transmisión en vivo que realizaba se llenaba de comentarios halagadores y regalos de sus seguidores. Sin embargo, con el tiempo, algo extraño comenzó a suceder. Durante sus sesiones, comenzaba a sentir una presión incómoda, como si estuviera siendo observada no solo por sus seguidores, sino por algo o alguien más. Cada vez que encendía la cámara, una sensación de frío la invadía. Los comentarios de sus seguidores se volvieron más perturbadores. Algunos de ellos, especialmente aquellos que parecían ser sus seguidores más fieles, comenzaban a hacerle preguntas extrañas. ¿Estás bien, Sara? Nos gusta mucho lo que haces, pero ¿qué pasa contigo? ¿Has firmado el contrato completo, Sara? ¿Sabes lo que eso significa? Sara intentó ignorar estos mensajes, convencida de que eran solo bromas de fans demasiado dedicados. Pero su inquietud crecía a medida que los comentarios se volvían más específicos y personales. Algunos incluso mencionaban detalles de su vida privada que solo un extraño podría conocer. Una noche, mientras realizaba una de sus transmisiones nocturnas, algo aterrador ocurrió. Mientras hablaba con sus seguidores, notó algo extraño, en el fondo de su habitación, al lado de la puerta. Una sombra oscura se movía lentamente,
pero no correspondía a ninguna forma humana. No era un reflejo ni una imagen distorsionada de la cámara. Estaba allí en su habitación, visible solo para ella y sus seguidores. Decidió seguir con la transmisión, pensando que era solo un error de la cámara o una ilusión óptica, pero la sombra seguía moviéndose, acercándose cada vez más. ¿Viste eso, Sara? Los comentarios de sus seguidores comenzaron a llenarse de mensajes sobre la sombra. Algunos de ellos parecían saber exactamente lo que estaba sucediendo. No puedes escapar de él. Sabemos lo que hiciste. Te pertenece. Ahora. Sara, aterrada, decidió terminar la transmisión rápidamente, pero cuando apagó la cámara, la sombra aún estaba allí. Era como si algo la estuviera esperando en la oscuridad. Cerró todas las luces y revisó la habitación, pero no encontró nada. La sombra había desaparecido, pero la sensación de terror no la dejó esa noche. Al día siguiente, una notificación extraña apareció en su teléfono. Era un mensaje de un usuario sin nombre, con un simple texto. El contrato no ha terminado. Lo largo de las siguientes semanas las cosas empeoraron. Sara comenzaba a ver cosas que no podía explicar. Una noche, después de una transmisión en vivo, decidió tomarse un descanso y se dirigió a su baño para relajarse. Mientras se miraba en el espejo, notó algo extraño detrás de ella. Un par de ojos oscuros la observaban desde la esquina de la habitación. Se giró rápidamente, pero la habitación estaba vacía. Lo que la aterraba aún más era que los ojos en el espejo no se movían con ella. Parecía que los ojos se quedaban fijos, como si alguien estuviera observándola desde algún otro lugar. Decidió no darle más importancia, pero su mente no dejaba de pensar en eso. Las apariciones comenzaron a ser más frecuentes. Las sombras, los ojos y la sensación constante de que no estaba sola. Durante una transmisión en vivo, Sara fue incapaz de ocultar su pánico. Mientras hablaba con sus seguidores, una figura apareció detrás de ella, reflejada en el espejo de la pared. No era humana, pero sus ojos brillaban con una luz fría y vacía. Los seguidores comenzaron a comentarlo. ¿Lo estás viendo, Sara? No puedes escapar de él. Sara intentó ignorarlo, pero la figura no desapareció hasta que cortó la transmisión y apagó la cámara. La figura parecía haberse quedado con ella, más allá de la cámara, más allá de la pantalla. Una noche, después de recibir otro mensaje inquietante del usuario misterioso, Sara decidió tomar una decisión drástica. Necesitaba salir de este círculo vicioso, así que intentó borrar toda evidencia del contrato, cerrando su cuenta de OnlyFans y eliminando todos los archivos relacionados. Pero cuando trató de cerrar sesión, algo extraño ocurrió. La pantalla de su computadora comenzó a mostrar mensajes que no había enviado, uno tras otro. El contrato es eterno, Sara. Nada puede detener lo que ya ha comenzado. De repente la luz en su habitación parpadeó y la cámara se encendió por sí sola. La figura en el espejo comenzó a moverse, acercándose lentamente hacia ella. Fue en ese momento cuando Sara dejó de responder. Nadie la volvió a ver en línea, y su cuenta de OnlyFans desapareció de la plataforma. Algunos seguidores afirmaron que durante los días posteriores, aún podían ver su rostro en algunos de los videos más antiguos, como si la presencia de Sara siguiera viva en su contenido. Otros aseguraron que las sombras que la acechaban ahora los observaban a ellos, como si el contrato se hubiera transferido a los nuevos seguidores. Nadie sabe qué sucedió realmente con Sara, pero muchos creen que aún está atrapada en el contrato, en algún lugar entre el mundo de los vivos y el más allá. Lucía, de 28 años, había luchado durante años para encontrar su lugar en el mundo digital. Tras años de intentos fallidos en otras plataformas, escuchó hablar de OnlyFans y decidió probar suerte. Su contenido comenzó a atraer a muchos seguidores rápidamente. Al principio, Lucía subía fotos y videos sencillos, pero a medida que su cuenta ganaba popularidad,
empezó a recibir mensajes directos de un usuario misterioso. Este usuario le ofreció una cantidad de dinero increíblemente alta a cambio de que subiera contenido más explícito. A pesar de sentirse un poco incómoda, Lucía aceptó la oferta, pues las tentaciones del dinero rápido fueron demasiado fuertes. Desde ese momento, sus ingresos aumentaron drásticamente, y su popularidad creció aún más. Sin embargo, a medida que lo hacía, algo extraño comenzó a suceder. Durante sus transmisiones en vivo, Lucía comenzó a recibir mensajes de ese mismo usuario, siempre con la misma advertencia. Sé lo que estás haciendo, Lucía. No hay vuelta atrás. Al principio, pensó que era solo otro fanático obsesionado, pero con el tiempo las cosas se volvieron mucho más siniestras. El contenido que subía ya no solo atraía a más seguidores, sino que también empezó a atraer a algo mucho más oscuro. Una noche, mientras realizaba una transmisión nocturna para sus seguidores más exclusivos, Lucía notó algo extraño en el fondo de su habitación. En una esquina, cerca de su ventana, había una silla de oficina que normalmente estaba vacía. Pero esa noche, la silla estaba ocupada por una figura que Lucía no reconocía. Era un hombre, completamente oscuro, sin detalles visibles, que parecía estar sentado observándola. El corazón de Lucía se aceleró. Decidió ignorarlo, convencida de que era producto de su imaginación, o tal vez de una sombra creada por la luz. Pero a medida que continuaba la transmisión, la figura comenzó a moverse, levantándose lentamente de la silla. Lucía parpadeó varias veces, intentando aclarar su visión. ¿Realmente lo estaba viendo? Cuando miró nuevamente, la figura ya no estaba en la silla, pero el aire en la habitación parecía más pesado. Los comentarios de sus seguidores comenzaron a llenarse de mensajes inquietantes. ¿Quién está en la habitación con Lucía? ¿Alguien más vio eso? Lucía sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Decidió cortar la transmisión, pero mientras apagaba la cámara, el susurro que había comenzado a oírse en el fondo se hizo más fuerte. La figura oscura estaba cerca, y parecía que se acercaba cada vez más. La noche después de la transmisión, Lucía decidió tomarse un descanso y desconectar un poco. Sin embargo, a medida que caminaba por su apartamento, notó que la puerta de su habitación estaba cerrada, aunque ella siempre la dejaba entreabierta. Se acercó lentamente, con la sensación de que algo no estaba bien. Abrió la puerta con cautela y observó dentro. Todo parecía estar en su lugar, pero había algo en el aire que no podía identificar. Una sensación de opresión la invadió. Decidió ignorarlo y se dirigió a su cama, pero cuando se giró para cerrar la puerta, algo extraño ocurrió. La puerta se cerró con un golpe fuerte, como si alguien la hubiera cerrado desde el otro lado. Lucía corrió hacia la puerta y la abrió de golpe, pero no había nadie. El terror comenzó a apoderarse de ella. ¿Quién había cerrado la puerta? ¿Y por qué sentía que no estaba sola? Al revisar su cámara de seguridad, Lucía vio algo aterrador. La silla de la habitación había vuelto a moverse, y la figura oscura había aparecido nuevamente, justo detrás de ella, observándola. Durante las siguientes semanas, las cosas fueron de mal en peor. Lucía comenzó a recibir más mensajes de ese usuario misterioso, que ahora parecía saber cosas que solo ella podía conocer. El tono de los mensajes se volvía cada vez más siniestro. El contrato no está completo. Lucía, has olvidado algo. Te hemos dado lo que querías. Ahora es tiempo de que nos des lo que prometiste. Un día, Lucía decidió investigar más sobre el usuario que la había estado acosando. Descubrió que su cuenta estaba vinculada a un antiguo perfil de un seguidor que había desaparecido hace meses. Decidió investigar más a fondo, pero cuando intentó acceder al perfil, encontró que ya no existía. En su lugar, apareció un mensaje en la pantalla. Te pertenecemos ahora, Lucía. El contrato es para siempre. La desesperación se apoderó de ella. El miedo la envolvía a cada paso. Decidió dejar de hacer transmisiones en vivo y cerró su cuenta de OnlyFans, pero el acoso no cesó.
Durante la última noche que pasó en su apartamento, escuchó el sonido de la silla moviéndose nuevamente. Esta vez, era más cerca, y cuando se giró, vio que la figura estaba a solo unos metros de ella. Los ojos del hombre oscuro brillaban en la oscuridad y pudo oír sus palabras, susurradas en su oído. Ahora no hay salida, Lucía. El contrato nunca acaba. Al día siguiente, los seguidores de Lucía comenzaron a preguntar por qué no había subido más contenido. Algunos comentaron que su cuenta había desaparecido por completo, y otros aseguraron haber visto algo extraño en su última transmisión en vivo. Una figura oscura detrás de ella. Nadie pudo encontrar rastro de Lucía, ni en las redes sociales ni en su apartamento. Los servicios de emergencia llegaron, pero no encontraron nada extraño en el lugar. Solo había una silla vacía, en la misma posición en la que Lucía la había visto tantas veces. Los registros de sus cámaras de seguridad mostraron a Lucía sola, sentada frente a la cámara, con una expresión de terror en su rostro. En su última grabación, justo antes de que la transmisión se cortara, se escuchó un susurro. «Te hemos reclamado, Lucía. El contrato nunca termina». Algunos de sus seguidores más fieles aseguran que todavía pueden ver su rostro en algunos de sus videos antiguos, pero es solo una ilusión. Lo que realmente quedó atrás fue la silla vacía, y la presencia que acecha a todos los nuevos creadores de contenido que se atreven a firmar el contrato de la fama. Carolina, una joven de 25 años, estaba buscando una forma de salir de la rutina diaria. Siempre había querido ser famosa, pero nunca había encontrado la plataforma adecuada para mostrar su talento. Entonces, un amigo le sugirió OnlyFans. Al principio se mostró reacia, ya que no quería ser vista solo por su apariencia. Sin embargo, después de recibir varios mensajes de admiración, Carolina empezó a sentirse más cómoda y lentamente fue ganando más seguidores. Con el tiempo, su popularidad creció, y con ello, las ofertas de colaboraciones, patrocinios y suscripciones premium. Lo que al principio parecía un sueño hecho realidad, pronto se convirtió en una pesadilla. Durante sus transmisiones en 1900 vivo, notaba que había algo raro en la cámara. Pequeñas distorsiones en los bordes, sombras que se movían de forma extraña en el fondo. La sensación de estar siendo observada se intensificaba con cada video. Pero lo que más la perturbaba era el espejo que tenía en su habitación. Cada vez que lo miraba, sentía que algo no estaba bien. Una noche, Carolina estaba grabando un video especialmente sensual para sus seguidores cuando vio algo extraño en el reflejo del espejo. Al principio, pensó que era un efecto visual, o una ilusión. En el reflejo parecía ver una figura moviéndose detrás de ella, pero cuando se giró, no había nadie allí. El corazón de Carolina latió más rápido. Decidió continuar, aunque la inquietud la envolvía. Durante las siguientes semanas, los extraños reflejos en el espejo se hicieron más frecuentes. La figura oscura que aparecía detrás de ella en el reflejo parecía acercarse cada vez más. En una ocasión, mientras grababa un video, la figura fue tan clara que Carolina gritó y apagó la cámara de inmediato. Miró alrededor de la habitación, pero no había nada. Al revisar el video, notó que la figura no era un simple reflejo. Era un ser humano, o algo parecido, que la observaba desde el espejo. Algo le decía que no debía ignorarlo. Los mensajes de sus seguidores comenzaron a llegar. ¿Ves eso en el espejo? ¿Quién está detrás de ti? Eso no es normal, Carolina. Después de esos sucesos, Carolina no pudo dejar de pensar en lo que estaba sucediendo. Decidió investigar un poco más a fondo, y descubrió que varios de sus seguidores habían mencionado un contrato secreto. El nombre de una empresa apareció en varios mensajes. Intrigada, Carolina investigó más sobre esta empresa, y descubrió que varios creadores de contenido de OnlyFans, que ya se habían hecho populares, también habían firmado con ellos. Lo extraño era que no había ningún registro de estos contratos. Nada que pudiera rastrear o verificar. Al principio,
Carolina pensó que todo eso era una simple leyenda urbana, pero la extraña figura en el espejo no dejaba de aparecer. En una transmisión en vivo, uno de los seguidores le envió un mensaje que la heló. «Sabemos lo que hiciste. El contrato está sellado». Carolina no entendía lo que eso significaba, pero algo dentro de ella le decía que algo muy oscuro se encontraba detrás de todo esto. Decidió revisar todos sus videos y transmisiones, pero lo que vio la aterró. La figura no solo aparecía en el espejo, ahora se reflejaba en todas las cámaras que usaba, incluso en las grabaciones más antiguas. Era como si algo o alguien estuviera presente con ella, esperando su siguiente movimiento. A medida que los sucesos extraños se intensificaban, Carolina comenzó a recibir mensajes de uno de sus seguidores más fieles. Era un usuario con el nombre de Eclipse. Este usuario comenzó a enviarle mensajes cada vez más oscuros y detallados. «Te estamos observando, Carolina. El espejo ya no es solo un reflejo. Es la puerta». Lucía bloqueó al usuario, pero los mensajes siguieron llegando, desde otras cuentas, con el mismo patrón. A veces el mensaje solo contenía una imagen del espejo, con la figura borrosa de la persona detrás de ella. El acoso se intensificó. Cada vez que intentaba grabar algo o hacer una transmisión en vivo, se sentía más débil, como si su energía estuviera siendo drenada. Una noche, mientras grababa, Carolina vio algo más en el espejo. La figura estaba sonriendo. Su rostro, distorsionado por una expresión grotesca. Sin poder detenerse, Carolina intentó apagar la cámara, pero algo la detuvo. La figura en el espejo comenzó a moverse, saliendo de él, como si estuviera tomando forma en la habitación. Los comentarios de sus seguidores comenzaban a llenarse de mensajes perturbadores. «Te está esperando. Sal de ahí, Carolina. ¿No lo ves?». Esa fue la última transmisión de Carolina. En el video final, la cámara captó la figura completamente fuera del espejo, acercándose lentamente hacia ella. A medida que la figura se movía, la habitación parecía desmoronarse, como si las paredes estuvieran colapsando. Carolina gritó al ver la figura levantarse de la silla donde antes se sentaba. En ese momento, la cámara se apagó abruptamente y la transmisión se cortó. Nadie volvió a saber de Carolina. Su cuenta de OnlyFans fue eliminada sin previo aviso y su nombre desapareció de Internet. Algunos seguidores intentaron contactar con ella, pero sus mensajes nunca fueron respondidos. Lo más extraño fue que, poco tiempo después, nuevos creadores de contenido comenzaron a recibir extrañas advertencias. «Cuidado con el espejo. Ya es demasiado tarde». Se rumorea que aquellos que firman con la misteriosa empresa o que alcanzan la fama rápidamente, tarde o temprano, terminan enfrentándose a lo que se esconde en el reflejo. Nadie sabe realmente qué ocurrió con Carolina, pero muchos creen que el espejo que tenía en su habitación era más que un simple objeto. Era una puerta a otro mundo, y ella no pudo escapar. Natalia siempre soñó con ser famosa, pero no le gustaba la idea de perder su privacidad al exponer su vida en las redes sociales. Sin embargo, la presión financiera y la curiosidad la llevaron a unirse a OnlyFans. Al principio, se mantenía discreta, publicando contenido de estilo pin-up, sensuales fotos artísticas y videos de charla casual. Pero pronto, los seguidores empezaron a presionar por más, y Natalia se sintió tentada a ofrecer contenido más provocador. Su cuenta comenzó a crecer, y las suscripciones llegaron con una rapidez asombrosa. Comenzó a recibir grandes cantidades de dinero, lo que la motivó aún más a continuar. Sin embargo, pronto notó algo extraño. Mientras grababa, a menudo, sentía que algo la observaba. Era una sensación incómoda, pero ella lo atribuía a la paranoia por el constante flujo de atención. Sin embargo, la incomodidad creció cuando comenzó a ver algo extraño durante sus transmisiones en vivo. A través de la ventana de su habitación, una sombra se deslizaba lentamente, siempre a la misma hora,
justo cuando ella comenzaba a grabar. Durante varios días seguidos, Natalia intentó ignorar la sombra en la ventana. Pensaba que podría ser un truco de la luz o un reflejo de algo fuera de su apartamento. Sin embargo, una noche decidió no grabar con la ventana abierta, dejando las cortinas completamente cerradas. Para su sorpresa, la sombra seguía apareciendo, moviéndose a través de las cortinas. Decidió revisar la habitación varias veces, pero no encontró nada que pudiera explicar lo que estaba viendo. Una madrugada, mientras se encontraba en una transmisión en vivo, la sombra apareció de nuevo. Esta vez, era más clara que nunca. Era una figura humana, de contornos oscuros, que se deslizaba de un lado a otro, pero no había nadie en el exterior. Los seguidores de Natalia comenzaron a notar la figura también. Los comentarios empezaron a llenar la pantalla. ¿Vieron eso en la ventana? ¿Quién está ahí, Natalia? Natalia se sintió aterrada, pero trató de restarle importancia, pensando que solo era una ilusión. A pesar de ello, esa noche no pudo dormir. La figura en la ventana continuaba acechándola, y la sensación de no estar sola la perseguía por toda la casa. Una vez que Natalia terminó su transmisión, comenzó a recibir mensajes extraños en su cuenta de OnlyFans. Algunos eran de sus seguidores habituales, pero había uno en particular que destacaba. Un usuario llamado Observador Nocturno había comenzado a enviarle mensajes con detalles inquietantes de su vida cotidiana. Le decía cosas que solo alguien que estuviera observando desde afuera podría saber. Te vi en la ventana, Natalia, no estoy lejos. Sé exactamente dónde vives. Al principio, Natalia pensó que solo se trataba de un acosador en línea. Sin embargo, los mensajes se volvían cada vez más perturbadores. El usuario conocía detalles sobre sus transmisiones en vivo, como el color de la ropa que llevaba puesta y lo que había comido esa noche. Algo en esos mensajes la hizo sentir que estaba siendo observada no solo en línea, sino en persona. Un día, mientras Natalia revisaba los mensajes, vio uno que la paralizó de miedo. Sal de tu casa, Natalia. Lo que te espera afuera no es lo que crees. Sin poder dejar de pensar en las palabras del mensaje, Natalia decidió investigar. Al mirar la ventana nuevamente, vio una sombra más grande que las anteriores, pero esta vez, la figura no solo se movía, estaba observando fijamente desde el otro lado del cristal sin apartar la vista de ella. Esa noche, Natalia decidió tomar medidas extremas. Cerró todas las puertas y ventanas, apagó las luces y se escondió en su habitación, mirando a través de la rendija de las cortinas. La figura apareció nuevamente, parada frente a su ventana. Esta vez, la sombra era claramente una figura humana. Natalia sintió el terror invadirla. No sabía si se trataba de un seguidor de OnlyFans o de alguien que había estado observándola desde el principio. Decidió llamar a la policía, pero antes de hacerlo, algo más sucedió. Las luces de su apartamento comenzaron a parpadear. El sonido de la puerta principal se escuchó, como si alguien estuviera intentando abrirla desde fuera. Cuando miró por la rendija, vio que la figura estaba acercándose a la puerta de su apartamento. En ese instante, el teléfono de Natalia comenzó a sonar. Era una llamada de Observador Nocturno. Al contestar, lo único que se escuchó fue un susurro muy cercano a su oído. Ya es demasiado tarde. El teléfono se cortó y las luces del apartamento se apagaron por completo. La sombra que se acercaba a su puerta dejó de moverse, y Natalia sintió una presión en el aire, como si estuviera atrapada en una pesadilla que no podía escapar. Al día siguiente, la policía llegó al apartamento de Natalia tras recibir una llamada de emergencia. Pero al llegar, encontraron todo en orden. No había rastro de la figura extraña ni de ninguna intrusión. La única pista que quedó fue la cámara de seguridad de la entrada del edificio, donde se vio la sombra moviéndose a través de los pasillos, pero nunca cruzó la puerta de su apartamento. Lo más inquietante fue que las cámaras internas de su departamento también habían sido desactivadas, como si alguien hubiera tenido acceso a su sistema de seguridad. Natalia desapareció sin dejar rastro, y su cuenta de OnlyFans fue eliminada. Sin embargo,
Algunos seguidores afirman haber recibido extraños mensajes en los días posteriores, escritos en su nombre, aunque nunca fueron enviados por ella. Jazz, sombra en la ventana, nunca dejó de moverse, y quienes viven cerca de su apartamento aseguran haberla visto rondando por la zona. Se rumorea que aquellos que alcanzan una gran fama en la plataforma terminan atrayendo a una presencia oscura que espera en las sombras, esperando que el precio de la fama sea pagado. Sofía siempre había sido una persona muy reservada. A pesar de tener una belleza llamativa, se sentía incómoda con la idea de compartir su vida personal en línea. Sin embargo, las dificultades económicas la empujaron a buscar una nueva fuente de ingresos, y fue entonces cuando se unió a OnlyFans. Al principio, Sofía subía contenido moderado, casi siempre imágenes sensuales pero no demasiado explícitas. Sin embargo, a medida que su cuenta crecía y los mensajes de sus seguidores se volvían más insistentes, se vio presionada a publicar contenido más atrevido. Con el tiempo, sus seguidores se multiplicaron y los ingresos se dispararon, pero no solo aumentó el dinero, sino también las inquietudes. A menudo, mientras transmitía en vivo, Sofía sentía una extraña presencia a su alrededor, una sensación de ser observada que nunca había experimentado antes. En un principio pensó que era solo su paranoia, pero la atmósfera de su apartamento comenzó a volverse opresiva, especialmente cuando las luces parpadeaban sin razón aparente. Una noche, mientras Sofía estaba en plena transmisión, su teléfono comenzó a sonar. Era un número desconocido. Al principio lo ignoró, pero el teléfono siguió sonando insistentemente. Intrigada y algo molesta, contestó. Al otro lado de la línea, solo escuchó un susurro. Sofía. La voz era ronca y distorsionada, pero familiar. Sofía intentó hablar, pero antes de que pudiera, la llamada se cortó. Pensó que se trataba de una broma o un error, así que decidió continuar con su transmisión. Pero la sensación de incomodidad no desapareció. En las siguientes horas, su teléfono volvió a sonar, pero esta vez no era un número desconocido. El mismo número apareció en su pantalla una vez más. Al contestar no hubo palabras, solo una respiración pesada, como si alguien estuviera esperando que ella hablara. Sofía colgó rápidamente y bloqueó el número, pero el miedo seguía en su mente. Algo no estaba bien. Esa misma noche, mientras Sofía intentaba dormir, algo extraño sucedió. La ventana de su habitación, que siempre había estado cerrada, comenzó a temblar como si alguien la hubiera tocado. Al principio pensó que era el viento, pero luego escuchó algo más, un suave golpeteo. Se levantó rápidamente y se acercó a la ventana. Al mirar a través de los cristales, vio una figura oscura, indistinta, parada frente a su apartamento. La figura no se movía. Sofía sintió cómo el miedo la invadía. Decidió volver a su cama, pero en ese momento, su teléfono vibró. Era un mensaje del mismo número desconocido. Te estamos mirando, Sofía. ¿No lo ves? La imagen de la figura en la ventana permaneció en su mente. Decidió no abrir más la ventana ni contestar llamadas de números desconocidos, pero el sentimiento de ser observada persistió. Al día siguiente, Sofía decidió hacer una transmisión para distraerse. Mientras hablaba con sus seguidores, un mensaje de uno de ellos la hizo detenerse en seco. ¿Quién está en tu habitación, Sofía? Sofía miró rápidamente a su alrededor, pero no vio a nadie. Estaba sola. Pensó que era otro comentario, extraño de un seguidor, pero cuando miró a la cámara se dio cuenta de que algo no era normal. En el fondo de la transmisión, junto a la ventana, apareció la misma figura oscura. No era un reflejo, ni un error en la cámara. Estaba ahí, parada, observándola. Sofía intentó apagar la cámara rápidamente, pero antes de que pudiera hacerlo, vio que la figura se desvaneció tan repentinamente como había aparecido. Durante el resto de la transmisión, los comentarios inundaron la pantalla. ¿Vieron eso?
Sofía, ¿quién está ahí? Sofía se sintió atrapada, incapaz de escapar de esa presencia que cada vez se sentía más real. Esa noche, después de la transmisión, Sofía apagó todas las luces y cerró todas las puertas, pero aún así, sentía la presencia de algo o alguien en la habitación con ella. Algo la estaba acechando. Esa fue la última vez que Sofía apareció en línea. Sus seguidores comenzaron a preguntar por qué no subía más contenido, pero nunca recibieron respuesta. Los días pasaron, y los rumores comenzaron a crecer. Algunas personas afirmaron haber recibido mensajes extraños de su cuenta, pero Sofía nunca los envió. Alguien o algo más estaba usando su nombre. Los comentarios en sus videos antiguos hablaban de la figura oscura que había aparecido detrás de ella. Al final, la policía intervino cuando amigos cercanos comenzaron a preocuparse por ella. Cuando llegaron a su apartamento, todo estaba en orden, pero Sofía había desaparecido sin dejar rastro. No había señales de lucha ni evidencia de que alguien hubiera entrado en su casa. Solo se encontraba el teléfono de Sofía, con la última notificación, pendiente una llamada perdida de un número desconocido. Los investigadores revisaron las grabaciones de las cámaras de seguridad del edificio, pero en la última grabación, Sofía estaba en su apartamento, frente a su teléfono, como si estuviera esperando algo. Al fondo, junto a la ventana, la misma figura oscura apareció una vez más. Algunos aseguran que Sofía nunca se fue realmente, que la figura que la acechaba la tomó, y que la conexión con su cuenta nunca se rompió por completo.